Hello, hello, hello. Good evening, my dear students, and welcome to today's lesson. In this last learning activity, we are going to see something related to oral presentations. Here, we are going to study some important elements related to organization and presentation of data and concepts around a topic. As a consequence, we are going to learn vocabulary that we use in different stage of an oral presentation, as well how to present statistical and numerical data. Finally, you will learn about styled for credit sources and referencing information. In addition to the topic of oral presentation, we're going to learn some vocabulary related to responsibility and leadership. So, en esta primera temática que vamos a ver en la noche de hoy, vamos a hablar un poco acerca de las presentaciones orales. O sea, cómo podemos nosotros desarrollar presentaciones orales. ¿Cómo hacemos los speech o los discursos en inglés? Esta es nuestra última unidad de aprendizaje. Nosotros ya estamos en la unidad número 4. Es bien sabido que nuestro curso está compuesto de 4 unidades, la cual terminará, esta cuarta unidad terminará el día 24 de octubre. Dentro del nivel que estamos, es Level 6. Something that we are going to develop is how to communicate, but not only in English, but Spanish too. Cuando nosotros hablamos de la capacidad comunicativa en las lenguas, no solamente estamos hablando de aprender lo básico en inglés y podernos comunicar en inglés. También nosotros estamos haciendo referencia a esa capacidad que podemos tener de comunicarnos en los dos idiomas, en inglés y en español. Por eso hablamos de bilingüismo y no únicamente de inglés como lengua extranjera. The bilingualism is that part of a language when you have the ability to switch from one language to another. El bilingüismo es esa capacidad que se desarrolla con el tiempo y con la práctica de pasar fácilmente de un idioma a otro. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Vamos entonces a ver cuáles son esos puntos importantes para crear, para desarrollar una presentación o discurso. The first one here is oral presentation. How to be a good presenter. How to be a good presenter. That is a good one question that we are going to answer here. A good presenter is a person that not only have the knowledge, but have the have all the ways, all the abilities of the faculties to give others that knowledge. Cuando hablamos acerca de un buen presentador, you can imagine, for example, the reporters when they are giving a news. They don't have only the knowledge, but they are projecting all they have to other people, to the audience. Cuando nosotros hablamos de ser buenos presentadores, nos referimos a algo muy similar a lo que hacen los reporteros en las noticias, que ya lo habíamos visto como referencia en alguna de nuestras clases. No solamente es tener el conocimiento de algo, saber algo, sino saber proyectarlo, saber dar ese conocimiento a las personas. For example, here, we are going to see a few important aspects to take into account.
vamos a tener algunos aspectos importantes a tener en cuenta para ser un buen presentador, para dar un buen discurso. To become a good presenter, you should, and actually this word is so good here, should, that is a verb, a modal verb that we use when we are give advices. So this is deber, but as a advice, como consejo. Este should significa deber o debe, pero la utilizamos cuando vamos a dar un consejo, o sea, no es un debe de obligación, en este caso sería must, el de obligación. Aquí estamos hablando de deber, pero de consejo. Entonces aquí yo les doy el consejo. To become a good presenter, you should, first of all, introduce the subject and the structure of the presentation at the beginning. Introduce the subject. Well, first of all, if we want to speak about something, we need to know what we are going to talk about. Have the knowledge about a specific subject, topic. And after that, we have to structure a whole presentation to our audience. Ya nosotros, cuando vamos a hacer un discurso, una presentación oral, que puede ser, no sé, que una tesis, un ensayo, cualquier cosa que estén ustedes haciendo, una presentación, primero que todo, no solamente se hace aquí, en el estudio, en la escuela, en el instituto, no. Ustedes pueden hacer una presentación en su casa, con su familia, en su trabajo, en la tienda de la esquina. Ustedes, cuando hablamos de presentación, de ser a good presenter, hablando acerca de give the knowledge, de dar el conocimiento. Y hay formas adecuadas o apropiadas para dar el conocimiento. Bien. Lo primero es conocer el tema. ¿De qué tema voy a hablar? Y a partir del conocimiento de ese tema, I have to structure the presentation. Yo estructuro la presentación. Second one thing is speak clearly and more slowly than you would in a conversation. Lo segundo es hablar claramente y un poquito más despacio de lo que nosotros lo haríamos en una conversación normal. That is because when we are having a conversation, regularly we use an informal language, an informal words. So when we're going to speak out in front of audience or people, or we're going to do a presentation or something like that, we have to speak clearly because not all people have the same knowledge than me. Cuando vamos a hacer esta presentación y hablamos acerca de hablar claramente, nosotros tenemos en cuenta algo y es que no todas las personas tienen el mismo conocimiento que tal vez yo que voy a hablar o que usted que va a dar la presentación. No todas las personas tienen el mismo nivel de inglés, así estemos en un curso nivel 6. Hay unos que hablan más que otro. Por eso es que sometimes we use English and Spanish. We mix it. Por eso es que hablamos en inglés y en español, porque el español nos sirve como base para la construcción de la lengua extranjera. Es que como si yo les diera a ustedes absolutamente todas las herramientas just in English. No todos hablan el mismo nivel. Por lo tanto, va a haber cosas que no van a saber interpretar. Si yo se las explico en español y a partir de eso construimos el lenguaje en inglés, va a quedar mucho más fácil. Es lo mismo que que ustedes estén aprendiendo chino mandarín y no sepan el vocabulario en chino mandarín y yo llegue hablando en chino mandarín a explicarles absolutamente todas las reglas gramaticales cuando no tienen el vocabulario para entenderme. No es lógico, ¿sí? Pero vamos a tratar de, a partir de interiorizar los conocimientos y conceptos básicos en español, generar la construcción de la lengua extranjera. Por eso hablamos de bilingüismo. A eso hacemos referencia con bilingüismo.
Entonces, cuando yo voy a dar este discurso, I have to speak clearly. Necesito hablar claramente. Next to that, we have display. That is the third part, okay? Explain. That means rephrase or clarify new or difficult words. For example, if I'm talking about something, I can use technical language. In linguistics, we have technical definitions, but not all people can understand that technical language. So I have to clarify the new or difficult words to the audience I'm talking to. Pues hablamos de explicar o reemplazar las palabras que tal vez tengan un significado muy complicado. Como no todos tienen un mismo nivel de conocimiento, pues no todos van a saber qué significan determinadas palabras. ¿Qué hace entonces la persona que da el discurso? En este caso, yo que estoy dando la clase, lo que hago es clarificar esas palabras, dar el significado o en su defecto, si es un lenguaje muy técnico, en la lingüística utilizamos un lenguaje muy técnico, entonces lo que hago es explicarlo, replantearlo, buscar otras palabras similares para que todos puedan comprender, entender. And finally, we are going to recap and summarize each part of the presentation at the end. That is, for example, when you are finishing your speech, you are going to recap. That means you are going to say a little resume, van a hacer un pequeño resumen acerca de eso que se está hablando. ¿Por qué? Porque cuando hacemos ese pequeño resumen, people can understand better. Las personas pueden entender mejor and the knowledge it's going to keep in mind. Ese conocimiento se va a mantener en la mente. Let's see a little presentation. We're going to illustrate here what I'm talking before. Vamos entonces a través de ejemplos explicar de lo que estaba hablando anteriormente. We are going to suppose that I have a topic I want to teach. This topic is about education in Colombia. So I'm going to talk to you about education in Colombia. Education in Colombia, it's my title. It's my title. It's my introduction subject. And I need to have a structure of this topic if I want to teach you. Supongamos que yo tengo un discurso organizado acerca de la educación en Colombia y que voy a hablar acerca de esto. Tengo que tener un conocimiento estructurado sobre la educación en nuestro país. ¿Qué podemos entonces nosotros usar? What kind of things we realize are into the presentation? Well, first of all, we're going to see the sentences which can be part of a spoken presentation. Vamos a ver esas partes que están implícitas en una presentación hablada, en una presentación oral. Here we have first of all the phrase, and after that we have the purpose. Aquí nosotros tenemos la frase, ¿sí? La que yo voy a decir, y seguido tenemos el propósito de esa frase. Entonces vamos a explicarlo un poco. For example, if I have this phrase, I would like to talk about education in Colombia. Si yo les llego y les digo y abro mi presentación y lo primero que digo es, quiero hablarles acerca o me gustaría hablarles acerca de lo que es la educación en Colombia. That is the introduction subject. Ahí yo estoy dando la introducción a mi tema. Okay? I would like to talk about education in Colombia. After that, I will say, this presentation will explore the different levels of education that exists in Colombia.
Ya aquí yo diría, bueno, me gustaría hablar acerca de la educación en Colombia. Esta presentación que les voy a dar explora los diferentes niveles de educación que existen en Colombia, que existen en el país. Aquí, además de la introducción, estoy hablando de la estructura de mi presentación. I'm talking about the structure of my presentation. Y vamos a hablar de los niveles de educación en Colombia. Aquí ya estoy hablando de una estructura porque voy a definir nivel por nivel. As a third part, I will say, as has become with examples, communication technologies are much more commonly used in education nowadays. Aquí, después de que yo doy la introducción, luego hablo acerca de la estructura de mi presentación, utilizo un lenguaje claro para exponer específicamente lo que quiero dar a entender de la explicación de los niveles, diferentes niveles de educación en Colombia. Y es que voy a hablar acerca de cómo las tecnologías han influido o cómo están presentes muy comúnmente en la educación hoy en día. Sabemos que las tecnologías de la información, este medio por el cual estamos estudiando inglés, es nuevo. Hace unos años atrás no se utilizaba tanta tecnología en los procesos de formación pedagógica como se utilizan ahora. Entonces aquí ya estoy hablando de un punto específico. Además de hablar de cuáles son los niveles de educación, voy a hablar de la tecnología como mediación pedagógica. Seguido a esta frase, yo podría también decir, let me put it this way. Aquí hice una rephrase, because maybe I use a difficult term or word. Yo aquí lo que hice fue replantear, debido a que utilicé tal vez un tema, una palabra, un término difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todo el mundo, no todas las personas están familiarizadas con las plataformas tecnológicas en los procesos pedagógicos. Eso suena algo grande. Bueno, entonces vamos a tratar de hacerlo de una forma muy fácil a través de los ejemplos. Siempre que demos una presentación, es importante use examples, utilizar ejemplos. Seguido de, let me put it in this way. In other words, cuando tal vez hable algo muy difícil o algo muy técnico, yo puedo decir, en otras palabras, y allí lo que estoy dando es el significado de lo que hablé. In other words, learning English as a foreign language has become crucial for students in Colombia since it is the main language for international trade and commerce. Wow, pero ¿por qué dije todo así de corrido? Algo que yo les había explicado es que en inglés tiende a haber unas frases sumamente largas. No siempre vamos a encontrar los famosos puntos y comas, que a su vez son las que me permiten a mí tomar aire, hacer una pausa y seguir hablando. No siempre se encuentran. Este es un ejemplo de hecho. Si ustedes ven, cuando yo digo in other words, ahí hay una coma. ¿Sí? Después de words hay una coma. Sin embargo, desde esta coma tenemos la palabra learning y va hecho hasta commerce. ¿Ven? Quiere decir que todo esto lo tengo que decir de corrido sin hacer pausa. Pues, ¿dónde tomaría yo el aire? En la coma que está después de words. Y aquí lo que estoy haciendo es a través de toda esta frase, explain the important facts. Aquí estoy explicando la importancia de los hechos, que es lo que sigue después de yo ejemplificar, creo que se dice en español, I'm sorry, las palabras o los términos complejos o difíciles que puedo tener
en mi discurso. So, volvemos entonces a decirlo. Tenemos in other words, aquí hacemos la pausa y tomamos aire, ¿no? In other words, learning English as a foreign language has become crucial for students in Colombia since it is the main language for international trade and commerce. Ahí ya lo dije de corrido, ahí ya puedo volver a tomar aire. Lo que hice aquí fue explicar el punto importante. Hablamos entonces de que la educación en Colombia tiene diferentes niveles. Partiendo de esos niveles, está mediada actualmente por las tecnologías de la información. Seguido de esto, se da un énfasis en el aprendizaje de inglés como lengua extranjera. ¿Por qué? Porque el inglés es el idioma universal. Entonces se ha hecho crucial para los estudiantes aprenderlo, debido a que este es el lenguaje utilizado en todos los procesos de negociación internacional y el comercio. After explanation of important facts, we are going to do a summary of the main aspects of the presentation. Después de hacer la explicación de los hechos importantes de mi discurso, voy a hacer una sumatoria de esos aspectos relevantes, ya no del hecho, sino de toda mi presentación. And I can say something like this. To summarize, the main features of Colombian educational organization are as follows. Como lo que voy a hacer es una historia de los aspectos importantes de mi presentación, yo podría decir algo como, bueno, para concretar o para sumar o para recapitular o para decir, vamos a ver estos aspectos importantes de la organización educativa en Colombia, los cuales son, y ahí ya diría yo, cuáles son esos aspectos. Ya al terminar mi discurso o mi presentación oral presentation, we can recap the important points of the presentation. Aquí ya al finalizar siempre, lo que hacemos nosotros es resumir los aspectos importantes de esta presentación. O sea, lo que hacemos es concretar esos aspectos importantes de la presentación. Esto siempre se hace al finalizar, con el propósito de que quede interiorizado el conocimiento. So, this is another one, a very good one. Another important skill necessary for becoming a good presenter is to know how to prepare notes for a presentation. It is appropriate in academic contests to give a presentation from notes that you have prepared rather than reading aloud from a test or slides. Well, this is a really important one. And that is when you are going to give another presentation that could be, for example, a speech, you need to prepare notes for that presentation. What is the main goal here? The main goal here is that you try not to read the presentation that you have in front of you, but you can have a little help through these notes with specific words that help you to remember what you have to say. Nosotros cuando hacemos una presentación, por lo general, podemos hacer algunas lecturas básicas. Lo importante no es leer textualmente todo el documento, si es un documento muy largo y tal vez usted lo está proyectando en un video BIN o lo que sea, sino que vamos a crear unas pequeñas fichas o notas en las cuales vamos a copiar los aspectos importantes, palabras, frases, oraciones que me pueden ayudar a recordar
el tema que estoy hablando. Bueno, pero ¿por qué yo tendría que recordar el tema si se supone que yo lo tengo que saber si voy a dar una presentación? Sí, pero recordemos que no todos son iguales. A algunas personas les da miedo hablar en público, les da muchos nervios. Esto puede hacer que entren en pánico y cuando entran en pánico, ¿qué pasa con las personas? Se les olvida las cosas. Por lo tanto, estas personas que son mucho más nerviosas para hablar en público, lo que hacen es utilizar esta herramienta, esta ayuda de hacer unas tarjetitas, unas fichitas, unas notitas pequeñas, las cuales le pueden ayudar a recordar acerca de qué está hablando, dado el caso que por los nervios se olvide. ¿Cómo sería entonces la estructura? ¿Qué tendría que tener esa ficha para, o esa nota para yo poder utilizarla? Well, this is the way we prepare notes for a good presentation. The first one thing is that we're going to make a card for each part of the presentation and number the cards in the appropriate order. O sea, vamos nosotros a preparar una tarjetita. En esa tarjetita vamos a organizar la presentación y esa organización de la presentación va a derivar de que yo esas tarjetas las enumere de acuerdo al orden de mi presentación. O sea, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, lo cual a mí me va a ayudar a organizar mucho mejor. The second one here is give each card a little, for example, introduction. Cuando hablamos de darle a cada nota o ficha un nombre, ese nombre puede ser, por ejemplo, introducción, otro nombre puede ser desarrollo del tema, otro nombre puede ser puntos a tener puntos a tener en cuenta, etcétera, etcétera. Yo puedo poner, de acuerdo al orden de mi presentación, asimismo unos títulos. Write notes using bullet points and numbers. Letters to help you keep organized and to remind you the main points of the presentation. Don't write complete sentences or paragraph. Aquí nosotros lo que estamos haciendo es, vamos a crear unas notitas. Esas notitas van a estar enumeradas o en su defecto hay unas personas que no ponen 1, 2 y 3, sino que ponen A, B, C, D como los puntos. Eso es lo que nosotros llamamos en inglés bullet points, que va como con letritas. Y vamos a tener en cuenta también que no escribimos oraciones completas ni parágrafos completos, sino simplemente puntos que me ayuden a mí a recordar de lo que estoy hablando. Next one, write key phrases at the bottom of the card to summarize that section of the presentation or keywords or phrases to help your transition to the next section. Aquí hablamos acerca de que vamos en la parte de abajo de la tarjetita. Repito, estamos hablando de cuando hacemos una presentación. En la parte de abajo de la tarjetita vamos a escribir algo que puede ser una palabra, una pequeña frase que me ayude a concretar esa primera inicial y poder pasar a la siguiente hoja de presentación, o sea, continuarla. This is an important one too. Practice your presentation at home and time yourself to make sure the length is appropriate for the time allowed for your talk. Antes de hacer cualquier presentación, puede ser un discurso, puede ser una sustentación de tesis, puede ser cualquier discurso, una presentación en el trabajo. Algo que sí tenemos que hacer es practicarla previamente en nuestra casa. Aquí nosotros aprendemos a manejar ritmos, aprendemos a manejar tonos y además algo muy importante
que es the time. Casi siempre en las presentaciones uno tiene un tiempo límite para esa presentación. Entonces lo que nosotros hacemos es que cronometramos, ponemos el cronómetro para mirar que sí nos vamos a demorar exactamente ese tiempo. Ejemplo, en una tarea le pueden decir a usted, tiene 15 minutos para exponer. Bueno, entonces voy a ensayar primero en casa, voy a cronometrar que sí me demore 15 minutos y ya luego hago modificación de mi discurso, dado el caso que pase de tiempo o en su defecto que sea menos tiempo. Example of an oral presentation card. Aquí tenemos el ejemplo de una carta de presentación, una ficha a la hora de nosotros hacer una presentación. The first one thing here is we need to have a heading. Heading. Tenemos que tener como un título. Seguido de esto tenemos the bulletin or the numbering. Bulletin cuando yo voy a utilizar A, B, C, D para enmarcar mis puntos. O numbering cuando en su defecto voy a usar 1, 2, 3, 4 para enumerarlos. After that we have summarizing. Summarizing and moving into next section. Tenemos entonces la frasecita o la palabra que me va a ayudar a mí a dar cierre a eso que inicialmente estaba diciendo y a seguir a la diapositiva. Tal vez estoy haciéndolo con diapositiva a la diapositiva siguiente. In the ordering cards. Y el numerito, que es el que me va a mí a ayudar a organizar la sección. ¿Sí? Me va a ayudar a mí como a organizar en una secuencia lógica, esa es la palabra, secuencia lógica, mi presentación. Perdón. Dealing with data. Well, that is a tough one. When you are giving oral presentations, it is more useful to present statistical and numerical data graphically. By showing graph or charts, you will present patterns rather than statics in details. This will make your presentation more clear. For the reason it is important to know how to prepare the graphics and how to describe them appropriately. Muchas veces en presentaciones vamos, por ejemplo, a mirar las tesis de grado, ¿sí? Se utiliza mucho lo que son cuadros estadísticos. Y cuando hacemos procesos de investigación, dentro de la investigación se manejan las estadísticas para poder mostrar resultados. Quiere decir que si yo tengo una presentación, tal vez estoy sustentando una tesis, sería bueno también agregar estos cuadros estadísticos. Esta sería la forma de nosotros poderlos hacer. The first one is the line graph. These present specific trends in data, often on a timeline. For example, if I want to talk about the enrollment studies at Maynard University, we can do something like this. Here we have the number of students. Here we have the dates. And here we have the programs of the university that offered to that students. Aquí, por ejemplo, yo voy a hablar acerca de la estadística de enrollment, es como inscripciones, ¿sí? De alistamiento sería traducción literal, pero lo decimos inscripciones en español. El número de estudiantes inscritos entre el año 2000, 2001, el año 2003, 2007, en las diferentes facultades que ofrece o programas que ofrece la Maynard University. Y tenemos aquí la línea estadística que me muestra la cantidad de inscritos por año en estas carreras. So I have the arts, medicine and dentistry, que sería como carrera de odontología acá. We have next information technology, engineering, law and economist. Entonces aquí nosotros tenemos
las diferentes carreras que se ofertan, la línea gráfica de nuestra estadística mostrando el porcentaje, el promedio de estudiantes inscritos en estos años. ¿Bien? Entonces, cuando estamos nosotros dando esa presentación, este tipo de gráficos me puede ayudar a organizar mucho mejor mi presentación. Además de los gráficos con líneas, we have here the bar charts. So here we can illustrate comparison in trends or patterns. Entonces tenemos acá también otra manera de crear un cuadro estadístico mostrando probabilidades en esta forma. O sea, podemos hacerlo con líneas, con cuadritos, con estas barritas. Hay gente que lo hace con este circulito, ¿sí? Entonces ya eso depende de cada persona lo que quiera mostrar o proyectar. When you are describing interpreting figures, there are some terms you need to know. Here you will find some useful vocabulary that you can put into practice when preparing oral presentations. Aquí nosotros entonces tenemos parte del vocabulario que se podría utilizar cuando estamos haciendo estas presentaciones y las presentaciones contienen datos estadísticos. Podríamos usar palabras like the majority, the same as, almost, approximately, just under, just over. The first one is the majority. For example, the majority of students are enrolled in the arts and economy programs. Si yo voy a usar esta palabra, dice la mayoría. The majority es la mayoría. Entonces aquí en el ejemplo lo que hice fue utilizarla diciendo la mayoría de estudiantes se inscribieron en los programas de arte y economía, según mi cuadro estadístico. Entonces aquí estoy dando yo una presentación con una información específica. The same as. The same as, for example, the enrollment in the arts program is the same as in the economic program. El mismo. The same as quiere decir como el mismo o lo mismo. Entonces aquí dije que la inscripción en el programa de artes fue la misma que en el programa de economía. Entonces aquí hice mi comparación. Almost quiere decir casi. So I use it in this example. Almost 20% of students are studying law. Aquí estaría yo diciendo, casi el 20% de los estudiantes está estudiando leyes. Next we have approximately. For example, approximately the same proportion of students enrolled in the medicine and dentistry program and the engineering program. Aproximadamente el mismo porcentaje de estudiantes se inscribieron en la facultad o carrera de medicina y odontología y en el programa de ingeniería. Entonces aquí estoy hablando de estas palabras que me podrían ayudar a aclarar un poco más el tema que estoy hablando. Bien. Cuando hablamos, when we are talking about describing number or statistics, we can also use specific verbs depending of the pattern you need to present. Cuando nosotros hablamos ya en términos estadísticos dentro de una presentación, si así lo amerita, nosotros podemos utilizar este tipo de verbos que son, a su vez, los verbos usados para generar estas descripciones. Cuando yo estoy hablando en términos estadísticos, para yo decir que subió, yo no digo up, que es el que usaría normalmente, yo diría rised. ¿Sí? Yo, si voy a decir bajó o descendió, yo no usaría down, utilizaría fall. Si yo voy a hablar de algo que está estable, diría stay the same. O si voy a hablar de algo que fluctúa, o sea, que es cambiante, diría change frequently, como cambia frecuentemente. Y cuando yo voy a hablar acerca del quiebre, ¿sí? Como de la desviación, cuando estoy haciendo la
el análisis estadístico, la desviación o el quiebre de la línea, se diría peak. Peak. ¿Ok? Entonces aquí sería parte de eso que podríamos nosotros usar. And for final, we have here the crediting sources. That is something so important when you are presenting some tax. For example, at the university, we need to use the biography or bibliography or with biography too when we are talking about something and we need to referring that it's going to avoid plagiarism. That we're going to see it here. For example, preparing an oral presentation often requires you to search for information from books, articles, or websites. In order to avoid plagiarism, it is very important to credit the sources in the list of references or bibliography. This list goes at the end of the presentation. Esto es lo que muchas veces en las universidades, en sitios en las academias, incluso ya en los colegios también lo están pidiendo. Y es que nosotros generemos la bibliografía o la webgrafía sí, más que todo son estas. Cuando estamos haciendo un trabajo, debemos hacer una investigación previa de qué material hay acerca del tema que yo voy a hablar. ¿Qué otras personas hicieron también investigaciones sobre ese tema? ¿Y qué conocimiento se creó para ese tema en específico? Estas serían mis referencias para yo poder construir a sí mismo mi tema de investigación. Y esto es lo que nosotros hablamos o conocemos en español como referencias bibliográficas, que siempre las ponemos al final de la presentación o del programa o del proyecto o de lo que esté presentando. So, the more known here in Colombia is APA, the American Psychological Association. Next, we have the MLA, or other more known in Colombia is Income Tech Norm. Y nosotros tenemos, por ejemplo, las famosas normas APA, tenemos otras que son las MLA, y en Colombia también es muy conocido el Incontec, que estas son esas especies de normas básicas internacionales de referencia para la construcción de trabajos o proyectos dentro de un marco de legalidad y que asimismo me permite a mí hacer que mi trabajo sea mucho más válido. Ejemplo, las personas que escriben artículos de tipo científico, esos artículos para poder ser publicados en las revistas indexadas, tiene que tener unos parámetros básicos que los da, en este caso, las normas APA. ¿Sí? Entonces, el trabajo tiene que estar estructurado de una forma que permita a sí mismo su validez académica. Bien. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, en normas APA, que es uno de los más usados, por no decir el más usado, normas APA tiene unas líneas de uso específico. APA style, it's that we call. When we refer using APA style, there are some patterns you need to follow. Resulta que cuando vamos a referenciar en normas APA, entonces lo hacemos de esta forma. Tenemos tres tipos, los libros, si usted está tomando referencia de un libro, los artículos o los sitios web, que también podemos tomar referencia. The first one is the books. We have to put first author surname, after that initials, date of publication, book title, place of publication and publisher. Cuando vamos a referenciar un libro, el libro lleva el apellido del autor más sus iniciales. El día de la publicación, el título del libro, lugar de la publicación y la casa editorial que lo ha publicado. Ejemplo, I have Wells, JC,
2014. Sound interesting. Observation on General and English Phonetics. Cambridge University Press. Entonces aquí yo referencia tengo el apellido, sus iniciales, la fecha, el nombre del libro, el lugar de la publicación y la casa editorial que lo publicó. Cuando son artículos científicos, necesitamos utilizar el apellido del autor, sus iniciales, el día de la publicación, título del artículo, the journal title es como la revista, el volumen, número de volumen de ese artículo y la página que estamos referenciando. Ok. For example, Smith or A, 2001. Developing Technology in the Language Classroom, Journal of Educational Technology and Media. Volume number 7. Pages from 125 to 157. Bien, entonces aquí lo referenciamos. Ya cuando es un website o un sitio de internet, pues ese es un poco más fácil porque nos pide la regla que tenga el autor, si es conocido, porque hay mucha gente que hace publicaciones muy buenas, pero no aparece el nombre ni la fecha. Entonces en español le pondríamos, por ejemplo, SF, sin fecha, entre paréntesis, para decir que no tiene fecha. Lo que sí es importante poner cuando referenciamos websites es the web address, o sea, la dirección IP de donde lo tomamos. ¿Ok? Bien, entonces aquí vimos cómo nosotros hacemos estas presentaciones en inglés, que dependiendo pueden ser presentaciones que hagamos en casa, puede ser que estemos simplemente hablando con nuestra familia, con nuestros amigos, presentaciones de tipo informal, como puede ser que estemos dando un discurso, no sé, tal vez nos ganamos un premio Nobel, entonces estamos dando un discurso, un trabajo de grado en la universidad, en el colegio, una simple tarea, ¿sí? Lo que sea, necesitamos aprender a ser good presenters, ¿ok? And this is something that we can actually achieve it, but we have to practice it. Es algo que no es difícil de alcanzar, es algo que se puede lograr, pero necesitamos practicar. The important thing is when you want to be a good presenter is to know well the topic, and learn how to project it to others, for example, to the audience, to other people. If you can have this in your checklist and put in practice, you will be the best presenter ever. Okay? Well, my dear students, that is everything for today. I will be aware of your questions and doubts. Thank you very much for watching the class and see you soon. Have a wonderful night and weekend. Bye bye. Thank you very much.